nuestra opinión, hay una crisis de la izquierda a nivel mundial. Desde la caída del muro de Berlín, las izquierdas no han logrado articular un proyecto, una propuesta, ¿no?, seria y contundente sobre su proyecto político. En América Latina lo que está pasando es otro fenómeno. Además de la crisis teórica y conceptual que hay de la izquierda, hay un problema del ejercicio de las izquierdas en el poder. Lo que está pasando en América Latina es que hay, en la mayoría de países, ejercicio democrático. Las izquierdas en el poder, obviamente, tarde o temprano van a salir del poder, porque hay democracia. Eso no es el problema. No, el problema es en un ámbito de democracia, y en El Salvador creo yo que la izquierda tiene que asumirlo estratégicamente. Hoy se está y mañana no. Porque la democracia es eso. Son los electores los que eligen a los partidos. Entonces, el problema de la izquierda en Sudamérica no es que esté perdiendo elecciones. Digo, en algún momento tenía que perder. Después de 2, 3 periodos se pierde. No, el problema es cómo las está perdiendo y por qué las está perdiendo. Ese es el problema fundamental. Lo que está demostrando es que la izquierda, más allá del discurso, ¿no?, que hacía en oposición, que levantaba principios, hacía propuestas supuestamente diferentes a las de la derecha, ¿no?, o a otros sectores, lo que ha demostrado, y eso es un problema de desesperanza, que en la realidad, en muchos países la izquierda está gobernando con los mismos vicios y los mismos defectos que supuestamente ellos criticaban y que supuestamente ellos no iban a cometer. Una de las lecciones, creo yo, de las más importantes, es que la izquierda tiene que ser consecuente con lo que propone, con lo que dicen ser sus principios y cómo actúa en el poder. Lo que estamos viendo en Sudamérica, y por eso está saliendo y está perdiendo, es un descrédito de la izquierda, porque se comportan de manera diferente de lo que dicen, ¿no? Supuestamente la izquierda actúa y gobierna en función de la justicia social, en función de los más pobres, en función de lo social, lo pone en primer lugar, ¿no? Supuestamente la izquierda siempre levantó el tema de la democracia, de la participación ciudadana, ni digamos el tema de la corrupción. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos gobiernos en Sudamérica se han caracterizado porque han sido antidemocráticos, han cerrado la participación ciudadana. Una vez que han llegado al poder se han olvidado de sus principios y han actuado de la misma manera, el poder por el poder mismo. Y un tema fundamental, se han olvidado de sus principios, los principios básicos por los que la izquierda siempre ha reivindicado: la libertad, la justicia social, ¿no?, la solidaridad. Entonces yo creo que la primera lección que debería de sacar la izquierda salvadoreña, que no está en esa posición todavía, hay que decirlo, la izquierda salvadoreña es, y el FMLN particularmente, porque hay que hablar de izquierdas, no hay una izquierda. La izquierda salvadoreña en el poder, representada por el FMLN, es hasta hoy, una de las izquierdas más exitosas en América Latina. De hecho, fue la guerrilla más exitosa en su momento y es el proyecto político de izquierda de los más exitosos. Han bastado 24 años desde la firma de los acuerdos de paz para que esta izquierda, que fue un ejército guerrillero, se reconvirtió, ahora está en la presidencia de la República. Pero la izquierda que está gobernando tiene nombre y apellido, es FMLN. Es un proyecto político de izquierda, es un partido de izquierda muy fuerte, muy exitoso, que si quiere continuar en el poder y si quiere continuar teniendo el favor de la ciudadanía, sin duda alguna, tiene que hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando en Sudamérica, porque le puede pasar a ellos más temprano que tarde. Lo que uno ve en América Latina es que la mayoría de las izquierdas les cuesta gobernar en democracia y les cuesta gobernar en el tema del mercado y con el capitalismo. Porque históricamente, y eso es particularmente cierto para el caso de El Salvador, esta fue una izquierda que históricamente negó el capitalismo, consideraba enemigos a los empresarios. Es más, nunca le apostó a la democracia, hasta después de los acuerdos de paz. Entonces, hoy que gobierna en el marco de una democracia y en el marco de un sistema capitalista. Y eso es una de las principales contradicciones de la izquierda, que su discurso no es consecuente con sus acciones diarias, y la gente lo ve. Y en el caso de El Salvador creo yo que este segundo gobierno ahí es donde tiene problemas.
Tiene problemas en conciliar su discurso tradicional de izquierda, ¿no? Tradicional de izquierda, que acaba de ser ratificado en el Congreso. En el Congreso se ratifica, ¿no?, que es socialista, que busca el socialismo, lo tradicional, claro, matizado, pero en la práctica uno ve el plan de gobierno de este segundo gobierno de izquierda, es un programa tibio, timorato. O sea, no hay consecuencia entre el discurso radical, fuerte de cambio social, ¿no?, antiimperialista, anti un montón de cosas, con lo que hacen todos los días. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta contradicción entre discurso y programa? Otros gobiernos, otros partidos de izquierda lo que han hecho, y yo creo que el Frente lo que tiene que hacer es eso, y el Frente y toda la izquierda, es actualizar su discurso y conciliarlo con su programa, que es lo que ha hecho pocas izquierdas en América Latina, que son exitosas, el caso uruguayo. Yo siempre menciono Uruguay. ¿Por qué en Uruguay no hay todavía crisis de izquierda? ¿Por qué el presidente de Uruguay ha sido como catalogado uno de los principales abanderados de la izquierda más prestigiosos? Porque ellos hace años conciliaron discurso con programa. Y por lo tanto la gente no ve contradicciones entre lo que el deber ser y lo que hacen en la práctica. Esto está lejos de ser el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso del mismo Chile, donde las izquierdas en el poder han perdido credibilidad, han perdido la confianza y además no están gobernando bien. Porque al final, en este mundo de globalización, en este mundo de comunicaciones, a la gente más que la ideología en el sentido tradicional, lo que interesa es, bueno, yo estoy bien en mi familia, estoy mejor yo, y ahí sí las izquierdas tienen una deuda muy importante. En política lo peor es seguir haciendo lo mismo y creyendo que va a tener el mismo resultado, lo que ya decía Einstein desde hace tiempo. Y yo creo que el Frente tiene una gran oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el Frente? Hacer una lectura adecuada de lo que está pasando en Sudamérica, de lo que está pasando en Cuba, y en base a esa lectura hacer los cambios que tengan que hacer a nivel ideológico y a nivel gubernamental. No es casualidad, las encuestas están diciendo, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que las encuestas recogen es una percepción, y en política la percepción es lo más importante. ¿Cuál es la percepción que la gente recoge en este momento? Que el gobierno no está cumpliendo lo que dijo, que sus principales metas no están siendo alcanzadas, que hay funcionarios y funcionarias muy ineficientes, ¿no? En resumen, que se está haciendo una gestión pública poco eficiente, con pocos resultados. Yo creo que está a tiempo este gobierno. ¿Por qué? Porque recién va a cerrar el segundo año. Tenemos elecciones hasta el 2018. El ciclo electoral, si bien se ha adelantado, todavía hay un pequeño margen. Pero ese margen se le va a cerrar rápidamente. La recomendación principal que yo haría es revise su agenda estratégica. ¿Cuál es la propuesta de cambio de este gobierno que quiere dejarle para el 2019 al país? Yo creo que el problema principal de este gobierno es la conducción estratégica. Puede cambiar un ministro o una ministra, pero si no cambia la visión estratégica, la conducción estratégica, la forma como se toman las decisiones, si no reivindica el mediano plazo y se centra solo en el corto plazo y se convierte en un gobierno en función del electoral, a este gobierno le va a ir muy mal los próximos años. Históricamente, nosotros como país no tenemos relaciones fuertes no solo con Venezuela, con Sudamérica, que es una cosa muy, muy complicada. En ese sentido, la evolución de la economía de Venezuela en general no nos afecta a nosotros. Aparte del tema del petróleo, que ahí sí puede ser, pero en general no. ¿Por qué? Porque no estamos conectados, no tenemos mucho comercio con ellos, no tenemos mucha inversión con ellos, por lo tanto es marginal el efecto. Para el país, para el gobierno y para el partido sí es importante. Es importante en dos niveles. A nivel político, ideológico, obviamente un fracaso del chavismo, un derrumbe total del chavismo, si es la apuesta estratégica del partido. Eso tiene una implicación de corto, mediano y largo plazo enorme. Ahora, para el país, El Salvador, y en términos de gestión de la izquierda, yo creo que el principal problema, efectivamente, volviendo, ¿no? Las izquierdas
tiene problemas para gobernar y sus relaciones con el sector privado y su trato con el mercado. Hay dos niveles de relaciones con el sector empresarial de las izquierdas. Una relación buena con la mayoría de empresarios y empresarias, ¿no? Porque no hay un sector privado, es una diversidad muy grande. Y las relaciones son buenas, incluyendo con algunas cámaras empresariales muy fuertes. La relación es fluida, es transparente, es periódica y se hace bien. Hay una relación política mala, que es distinto, pero las relaciones cotidianas, diarias, de gestión, yo creo que son generalmente buenas en términos de gobiernos. Claro, por supuesto, hay funcionarios y funcionarias que le ponen su carácter, pero en general han sido buenas. Donde hay el problema es las relaciones políticas con el gobierno, con cierta dirigencia empresarial. Ahí sí hay un problema, pero eso ya lo sabíamos. Hay un problema porque esa dirigencia empresarial está vinculada a un proyecto político de Arena. Entonces su acción, su gestión, su crítica la hacen a la luz de ese proyecto de derecha. Pero no es con todos los empresarios, sino que con un grupo muy pequeño, que está claramente identificado. Y por supuesto, hay diferencias con todo el sector privado, sobre todo este segundo gobierno de izquierda, porque hay que diferenciarlo. Yo hago la diferencia. Hay dos gobiernos de izquierda, pero el primero es un gobierno de coalición y este es un gobierno de partido. Este gobierno de partido sí hay un problema adicional a estos dos que le menciono, que tiene que ver con la posición ideológica del partido y su influencia dentro del gobierno, ¿no? Clarísimamente sabemos que en este gobierno las decisiones se toman de manera diferente, consultando mucho más al partido. Sabemos que las decisiones estratégicas se toman en consulta o en la comisión política del partido. Como acaba de haber un congreso donde el partido define, ratifica sus posiciones socialistas, por lo menos en el discurso, sus posiciones, algunas radicales, eso lleva a un problema de desconfianza. Yo creo que el tema fundamental de relaciones sector privado, sector público en este momento con la izquierda es un problema de desconfianza. No por la gestión pública diaria, porque en la gestión pública diaria el gobierno no está haciendo nada de izquierda radical. No, la desconfianza viene por su discurso ideológico. Y eso hay que corregirlo, porque si no, quieras o no, impide llegar a acuerdos nacionales. A mí me llama mucho la atención que una de las principales banderas de este gobierno, y supuestamente de izquierda, es el salario mínimo, que está bien, todos sabemos que aquí se necesita aumentar. Pero sabemos también que ese es un instrumento y que en una economía de mercado tiene que ser negociado, además por la legislación. Y sabemos que si se abusa de ese instrumento, a la larga eso, los que van a salir perdiendo siempre son los trabajadores. Ya no quisiera uno que el salario mínimo de El Salvador fuera igual de Costa Rica o de Panamá. Pero las economías son diferentes, la estructura salarial es diferente. Entonces, de nuevo, si bien es una apuesta buena y estamos de acuerdo, creo yo que el hecho de utilizar un instrumento y ponerlo como la única alternativa para distribuir ingresos, de nuevo, ahí estamos viendo que un tema que se podría dirimir de manera técnica lleva inmediatamente a la confrontación política e ideológica. Es un buen ejemplo de cómo un instrumento, una política que en mi opinión es buena y hay que hacerla, pero aislada de una visión estratégica y de un conjunto de medidas adicionales, a lo que lleva es, primero, a disminuir su impacto y segundo, a que se inscriba en esta confrontación. Estamos lejos de un crecimiento sostenido en este país. Porque si no hay crecimiento, significa que en términos sencillos, el pastel no crece. Y si no crece el pastel, cualquier distribución del pastel que se haga, a la larga es el mismo. Y a la larga vamos a terminar distribuyendo miseria.